Buenas noches, hola, buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes en la video tutoría. Espero que todos estén súper bien y obviamente que estén todos con salud. Quisiera que por favor me indiquen si pueden escucharme. Pueden habilitar el micrófono si quieren o si desean pueden escribir por el chat para asegurar que todos estén escuchando. Sí, sí se escucha, profe. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, excelente. Ok, bienvenidos a la tercera videotutoría del curso de Principios de Contabilidad de Costos. Hoy vamos a repasar toda la temática teórica y práctica referente al control y costeo de los materiales y la mano de obra. Específicamente lo que se trata de asignación de costos. Si ustedes pudieron ver en la teoría colocada en el campus, les puse un glosario, les puse un resumen. Les puse ahí un par de material didáctico adicional para que ustedes puedan tener como referencias también. Y hoy vamos a profundizar un poco en los temas de lo que es específicamente asignación de costos. Como en todo lo que refiere a la contabilidad de costos, y probablemente en el curso ustedes lo han venido notando, hay un elemento teórico bastante fuerte antes de entrar a la parte práctica. Y esto porque esto sucede porque se necesita de un, ¿cómo decirles? De entender bien qué es lo que estamos haciendo para poder hacer un cálculo correcto o una asignación de costos correcta. Entonces, por esa razón, vamos a trabajar primero con una sección teórica. Al final, yo traje dos ejercicios que son bastante parecidos a la tarea y luego haremos una explicación sobre cómo será la tarea. Al finalizar la videotutoría, yo les voy a dejar colocadas la presentación que estamos por ver en este momento y la tarea. Em, la tarea tendrán tiempo de entregarla hasta el próximo martes a medianoche. Entonces, para que tengan chance también de revisarla, de ir practicando y de evacuar todas sus dudas a través del foro de dudas o bien por el chat. Vamos a ver que siguen uniéndose algunas personas. Entonces, vamos a dar un momento. Muy bien, bienvenidas a las compañeras que acaban de unirse. Para la videotutoría de hoy, bueno, tenemos varios objetivos, en realidad son bastantes, pero al mismo tiempo son importantes de mantener en cuenta que muchos son de conceptualización, por eso les puse un glosario en el campus virtual. Si pudieron revisar todos el glosario, tal vez si me confirman que lo pudieron revisar. Sí, profe. Ay, perdón, sí. Ok, de acuerdo. Sí, es muy importante que tengan en cuenta porque a veces los ejercicios les van a decir, bueno, vaya y asigne un costo primo a tal cosa, o determine cuál es el costo primo de esto, o cuál es el costo variable de esto, o aplique la tasa de conversión tal. Entonces, si no entendemos teóricamente qué es, probablemente cuando veamos la práctica nos vamos a pelear un poco y lo importante acá es que ustedes comprendan bien qué significa cada uno. Para esto, en la tutoría, bueno, vamos a diferenciar contabilización de materiales directos e indirectos y la mano de obra, mejor dicho, la asignación de los costos, reconocer los formatos que se emplean para compra y distribución de materiales. Lo vamos a hablar teóricamente cómo funciona, pero las empresas todas tienen un sistema y tienen como sus características propias. Eh, ver temas de sistemas de acumulación periódico y perpetuo para el tema de la contabilidad de los costos, ver procedimientos comunes que se utilizan para mantener el inventario,
Y finalmente, comprender las consecuencias de poder contabilizar los impuestos. Bueno, tengamos en cuenta de sesiones pasadas que hemos estado viendo que la manufactura es realmente el proceso mediante el cual materias primas se convierten en un producto terminado. Y la contabilidad de costos tiene como un fin primordial hacer un registro contable de todo este proceso de manufactura. Entonces, independientemente del proceso en que llega una materia prima a un producto terminado, la contabilidad de costos interviene ahí. Los materiales, bueno, constituyen un elemento esencial para el costo de la producción. Entonces, si no tenemos materiales, no tenemos producción. Si no tenemos producción, no tenemos costos indirectos. Y si no tenemos costos indirectos, no vamos a poder calcular un costo final de conversión, que sería la mano de obra y los materiales indirectos. Entonces, los elementos del costo, que lo vimos en las tutorías anteriores, que son la mano de obra, los materiales y los costos indirectos de fabricación, tienen que existir los tres, porque si no, entonces no estaríamos hablando de contabilidad de costos. ¿Ok? Los materiales, bueno, los materiales o los suministros son elementos básicos que se transforman en productos terminados a través del uso de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Los materiales pueden ser directos o indirectos, que esto vimos unos ejemplos en la tutoría pasada. Los materiales directos, y aquí es donde empezamos a entrar en conceptos diferentes. Los materiales directos, junto con la mano de obra directa, se clasifican como costos primos. Si a ustedes les dicen la suma del material directo más los costos indirectos de fabricación es igual al costo primo, eso es falso, porque los costos primos son los materiales y la mano de obra directa, únicamente eso. Entonces, los materiales indirectos son los demás materiales que incurren en la producción. Para contabilizar los materiales, se utilizan, digamos, varias actividades. Las más comunes son estas dos. La primera, la compra de los materiales y la segunda, su uso. ¿Alguien quiere brindar ejemplos de cómo es que se hacen registros contables de la compra de materiales o cuáles métodos se utilizan? Profe, materiales de contabilización, dice, perdón, procesos de contabilización, dice usted. Exactamente, para la compra de materiales. Puede ser descuentos por pronto pago. Bueno, eso sería más el método de pago de la compra, Ok, ok. sino más bien para la compra de lo que nosotros estamos adquiriendo. Supongamos ejemplos que vimos las semanas anteriores, por ejemplo, Pozuelo, ellos compran la harina para hacer todas las galletas. Entonces, la harina, bueno, salvo que la produzcan, pero yo creo que la compran. La harina es un material. Entonces, ¿qué sistema o qué método de contabilización puede utilizar Pozuelo para registrar la compra de esos materiales? ¿O bajo cuáles métodos? Ok, ahí sería webs o PEPs, que dijimos que el más utilizado era PEPs. Es correcto, es correcto. Ahí se utilizarían ese tipo de métodos, promedio ponderado, el promedio simple, el WEBS, el PEPS, ¿verdad? Exactamente, PEPS es como el más normal para utilizarlo. Después el otro que se utiliza es el promedio ponderado. Y tenemos sistemas de registro, que sería el inventario periódico o el inventario perpetuo. Estos son de estimación. Entonces, las empresas utilizan varios métodos y acá es donde entra una norma de contabilidad que ya ustedes vieron en los últimos cursos, en los anteriores cursos, que se llama la NIC 2 de inventarios. ¿Quién quiere decirme
el concepto de inventarios o ejemplos de inventarios, puede ser. Profe, si es un supermercado, estamos hablando, digamos, de la N cantidad de productos que ellos manejan, todo eso se registra como inventario. Si fuera, digamos, de producto en proceso, una maquila de pantalones, la tela, hilos, zippers y todo este tema. Correcto, exactamente. Entonces, la norma de contabilidad a mí me indica que yo debo hacer tanto un reconocimiento como una medición y una revelación de esa información en mis estados financieros. Entonces, ahí es donde entramos al segundo punto, que es el uso. Entonces, cuando yo compro la harina para hacer las galletas, porque yo soy Pozuelo, yo a la hora de reconocer el material como inventario, como materia prima, yo reconozco el inventario de materia prima a un costo, que es el costo de adquisición. Luego, conforme vamos avanzando y vamos utilizándolo, entonces yo voy asignando partidas que reducen mi inventario de materias primas, ¿ok? Em, ¿Por qué menciono la norma? Bueno, la norma a mí me dice que yo debo medir y revelar. Entonces, cuando yo mido, lo que quiero decir es, si yo compré el 1 de abril 100 kilos de harina, al 15 de abril probablemente ya no me quedan 100, me quedan 70. Entonces, si yo hago un estado financiero al 15 de abril, yo debo medir ese inventario, es decir, ya no me quedan 100, me quedan 70 y lo multiplico por su costo. Y la revelación en los estados financieros es que yo debo indicar de ese inventario que tengo de materia prima, que eran 100, ahora ya no son 100, son 70. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros 30? Esos 30 ya no son materia prima, esos 30 o son producto en proceso o producto terminado. Y yo debo revelar en mis estados financieros también cuánto de ese otro 30% que ya gasté de materia prima, a cuánto corresponde producto en proceso y a cuánto corresponde a producto terminado. No siempre hay producto terminado y no siempre hay producto en proceso. Siempre hay una de las tres mínimo, ¿ok? Entonces, porque puede ser que yo compré materia prima y automáticamente lo metí a producción completamente todo. Entonces, puede ser que en mis inventarios nunca tenga materia prima porque lo que yo compre lo meta directamente a producir, pero siempre voy a tener producto en proceso, que es parte del inventario. Entonces, para contabilizarlo se utilizan los métodos normales que ya nosotros conocemos para hacer contabilidad de los inventarios. Y más adelante vamos a ver unos ejemplos con asientos contables que realmente son bastante sencillos. Nada más tengan en cuenta de que los inventarios, independientemente del tipo de inventarios, porque hay muchos tipos de inventarios, tienen saldo deudor por ser una cuenta de activo. Entonces, cuando nosotros tenemos que reversar estas cuentas para pasar, por ejemplo, de materiales directos a producto en proceso, yo lo que hago es hacer un asiento a la inversa, es decir, darle vuelta para yo sacar de un inventario y meterlo a otro. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo. Tenemos un concepto que se llama requisición de compra. Bueno, realmente estas son solicitudes que se hacen. Vamos a ponerle un ejemplo. Yo soy Coca-Cola, FEMSA, y yo tengo dos áreas de empaque. La que trabaja metiendo el líquido en las botellas y la que trabaja etiquetando todas las botellas. Entonces, si yo soy el encargado de la planta de etiquetado y yo necesito 1000 boletas de etiquetado diarias y son las 3 de la tarde y me quedan 100 y mi producción cierra a las 10 de la noche, entonces yo necesito hacer una orden de requisición o una requisición de compra
porque yo ya no tengo materiales para seguir trabajando. Ahora, recordemos que a nivel interno la contabilidad de costos también es como una contabilidad paralela a la contabilidad financiera. Entonces, yo, departamento de producción, le puedo, entre comillas, comprar a bodega, porque tal vez bodega tiene 5 millones de etiquetas allá, pero bodega tiene su propio control de inventarios. Cuando bodega se lo da a producción, entonces producción le da una orden de requisición o una requisición de compra a bodega y bodega le entrega una orden de pedido, en donde lo que hace es confirmar de que le está entregando N cantidad de etiquetas. Esos documentos son documentos de control interno, ¿ok? En donde yo puedo llevar un control específico de los inventarios sobre cuánto entra y cuánto sale. Vea que si nosotros tenemos una bodega donde tenemos todas las materias primas, probablemente esa bodega se va a encargar de crear asientos contables de ingreso y salida de materia prima únicamente. Pero el área de producción se va a encargar de crear asientos contables de ingreso de materia prima a producto en proceso y de producto en proceso a producto terminado. ¿Ok? Entonces, veamos que a veces las empresas tienen una departamentalización o una división por departamento muy estructurada y es muy normal en contabilidad de costos trabajar según esto que menciona acá la presentación, que se llama departamento. Entonces, con una requisición de compra, el área de producción le indica al departamento de compras que necesitan algo o se lo indican al área de proveeduría, al área de facilidades, dependiendo de quién es el que administre los inventarios o las compras. Veamos acá el ejemplo. Se supone que el 1 de abril un empleado de una bodega de materiales desea situar un pedido de 20 artefactos. El número del catálogo es el 92 a un precio unitario estimado de $1. ¿Qué se necesitan para el 1 de mayo? Entonces se están pidiendo con un mes de anticipación. Acá lo que sucede es que el empleado tiene que llenar un formulario para enviarlo a los encargados para que se soliciten ¿cómo se llaman? Los artefactos que están solicitando, o sea, que están requiriendo, perdón. De forma tal que acá con este ejemplo podemos ver el funcionamiento normal de cualquier departamento de compras en una empresa. Cualquier departamento de la empresa le pide al área de compras que hagan un pedido de N cantidad de cosas y ellos distribuyen. Entonces, supongamos de que yo soy el departamento de mercadeo y necesito lapiceros promocionales. Entonces, yo le digo al departamento de compras que estos son los lapiceros que necesito, esta es la cantidad, con tales detalles, y el departamento de compras se hace responsable de digamos, de pedir, de pagar, de recibir y de revisar todo el material. Por lo general, el contador de costos lo único que hace es recibir las facturas y registrar contablemente todo lo que se revisa y todo lo que se tiene. Y cuando ya empiezan a pasar a otros departamentos, es donde se utilizan los sistemas de distribución de costos que más adelante vamos a ver. ¿Tenemos dudas hasta el momento? No, profe, por el momento ninguna. No, señor. Perfecto. Continuamos. La orden de compra es un poco diferente, porque la orden de compra no es lo que el departamento quiere, sino es lo que la empresa va a comprar. Entonces ya la orden de compra lleva un detalle más específico a efectos del proveedor. Si yo le compro las etiquetas a la empresa, a una empresa que está en Guatemala. Entonces yo tengo que hacer una orden de compra específica para esa empresa y poner el detalle así lo más estructurado posible. Si yo quiero que sean color rojo número 25, entonces se tiene que poner ese detalle, porque si llega un producto que no es el que se solicitó, puede que la empresa incurra en pérdidas. Y esto es muy normal en empresas que trabajan con productos alimenticios.
Si yo estoy trabajando en crear, digamos, chocolates y yo pido, em, vamos a ver, digamos, un empaque para ese chocolate y ese empaque está hecho con un producto que con el calor se deshace, entonces, o que con el frío suelta como algún líquido o pierde su color o el color se empieza a derretir, entonces va a contaminar el producto. Esa es la forma en la cual la orden de compra tiene que ser completamente detallada y es como lo menciona acá, es escrita al proveedor y también se especifican los términos de pago y de entrega. Yo digo, bueno, ustedes me lo entregan el 15 de abril y yo se los pago el 15 de mayo. Eso ya es un término contractual, pero también se detallan en las órdenes de compra. Y son autorizaciones al proveedor para entregar artículos y presentar una factura. Entonces, contra la orden de compra, que es el documento oficial de la empresa que está comprando, el proveedor entrega la factura y el departamento de compras es el que le paga. El costeo de los costos indirectos de fabricación. ¿Teníamos alguna duda acá con las órdenes de compra o no? No, profe, digamos nada más como puede ser, bueno, no sé si hoy día existe también como por escrito, pero si no también hay todo un sistema, digamos, ¿cómo puedo decir? Sistemático, valga Sí, la redundancia, que lo hace, ¿no? informático, sí. Por ejemplo, el más común es el SICOP en el gobierno, en Costa Rica, ¿verdad? Si lo vemos así. En el gobierno, SICOP es un sistema informático en donde la gente donde las empresas suben las órdenes de requisición, es decir, lo que quieren comprar. Cuando ya asigna la licitación, hacen una compra, una orden de compra y luego el proveedor llega con la orden de compra y la factura y se les paga. Y por eso es que se pone tanto detalle, porque por lo general las empresas tan grandes no es como cuando nosotros queremos ir a hacer las compras al súper, que en el supermercado podemos ver, tocar y escoger el que más nos gusta, el que no nos gusta, hasta el empaque. Si hay uno que tiene una partecita como dañada, escogemos otro que no esté dañado, aun cuando el empaque lo vamos a botar. Entonces, ese elemento que nosotros podemos ir a hacer con las compras propias, como por ejemplo ir a comprar ropa, yo tengo que ir y escogerla, tocarla, medirla, pero si yo no puedo hacer eso en una orden de compra, o una orden de requisición, yo tengo que ser lo suficientemente detallado para que me entreguen el producto que específicamente es el que yo necesito. Los costos indirectos de fabricación, bueno, vamos a suponer acá que una firma desea analizar métodos alternativos para aplicar costos indirectos de fabricación. Eso es lo que significa SIF. Em, Creo que en cursos anteriores vimos el concepto de SIF diferente. ¿Alguno lo recuerda? Más relacionado, digamos, con lo que es importaciones. Sí, así es, Andrea. Se llamaba Cost, Insurance and Freights, que son el costo Mm, seguro y flete, que es un concepto de Incoterms. En contabilidad de costos, el CIF es costo indirecto de fabricación. En algunos libros se les llama carga fabril. A mí ese concepto no me gusta, me parece como muy viejo, bastante anticuado. De hecho, solamente libros bastante viejos lo van a encontrar, pero si en algún momento ven algo, se les llama también carga fabril. Entonces, vea lo que me dicen acá. Puede incorporarse una hoja electrónica a un computador personal para calcular y aplicar los costos indirectos de fabricación, cambiando y comparando algunos factores como esto lo que quiere decir es que podemos utilizar una hoja Excel para todo eso, en donde yo tenga espacios para yo cambiar la capacidad normal y la capacidad esperada. Las 5 bases utilizadas que son unidades de producción, esto es importante, esto que voy a mencionar es importante que lo tengan en cuenta. Hay 5 bases utilizadas para contabilizar el costeo de los CIF, que es unidades de producción, costos de materiales directos, costo de mano de obra directa, la hora de mano de obra directa y las horas máquina. Y supongamos que una empresa tiene 3 departamentos de producción, entonces yo podría asignar
los costos por medio de, de 3 departamentos, ¿ok? Entonces, veamos acá. Vamos a ver, denme un segundo. Ok, entonces veamos acá. Otro concepto que se llama tasas de aplicación. Supongamos que una empresa tiene 3 departamentos. El primer departamento, supongamos que se llama, vamos a ver, supongamos el Coca-Cola, el departamento donde hacen las bebidas, ese es el departamento A. El departamento B es donde meten el líquido en las botellas y el departamento C es donde los etiquetan. Entonces, nosotros podemos separar las unidades de producción, los costos de materiales directos, el costo de la mano de obra directa, las horas de mano de obra directa y las horas máquina por departamento y por tipo de capacidad. ¿Eso qué creen ustedes que significa eso de capacidad esperada y capacidad normal? ¿Qué se les ocurre que es? Profe, yo no sé si esto podría estar relacionado, digamos, con la producción. Sí, ¿en qué sentido podríamos creer que es una Digamos, producción? por ejemplo, la capacidad de una empresa por producir la de las galletas. La Ujú, esperada es una proyección o una expectativa, pero lo normal es lo que realmente obtengo. correcto. Podría funcionar de esa forma y prácticamente la teoría me dice a mí un nombre más específico y la teoría siempre va a ser más larga, pero en resumen sí es eso. Yo tengo una capacidad instalada para producir 1000 botellas de Coca-Cola diarias, pero en mi capacidad normal yo produzco 50 nada más. Entonces, quiere decir que si yo exploto mi capacidad de producción, yo puedo llegar a producir 1000 porque normalmente produzco 50 botellas diarias. Ahora, la producción de cada uno de los departamentos yo la puedo separar por cada uno de estos cinco estructuras para yo asignar costos, que puede ser por unidad de producción, por costo material directo, la mano de obra directa, las horas de mano de obra directa o por horas máquina. Entonces, no, esto es como cuando veíamos la depreciación de los activos, que está la depreciación lineal, la depreciación acumulada, la suma dígitos, también podíamos depreciar por unidades producidas, por horas máquina también. Los costos también pueden asignarse por diferentes elementos tales como estos. Entonces, si suponemos en un Excel, esta es la columna A, la B, la C y la D, y estos son los números de fila. Entonces, si yo tengo acá que los costos indirectos de fabricación son 425,000, entonces, para yo, luego tengo las unidades de producción que son 500,000, entonces, para yo sacar la tasa de los costos indirectos, yo puedo agarrar. Aquí me dice que la columna B8 entre la B9, es decir, los costos indirectos de fabricación entre el total de unidades producidas. Es decir, que el costo de cada unidad producida es de $0.85. Es una simple división. Entonces, es como sacar el costo unitario. Si ustedes ven, es la misma relación, solamente que antes lo calculábamos un poco más a mano y aquí nos están dando un ejemplo de cómo podríamos calcularlo en un Excel. Luego, el costo de los materiales directos, que es 1,000,000.
Entonces, si yo divido el costo de los costos indirectos de fabricación entre el costo de los materiales directos, me va a dar una tasa de conversión de costos indirectos del 42.5%. Eso quiere decir que 42.5% de los materiales directos son el equivalente a costos indirectos de fabricación. Lo que hacemos es asignar, digamos, costos por tasa, por decirlo así, una tasa de aplicación se le llama. Y veamos acá, por ejemplo, las horas máquina. Quiere decir que las máquinas pueden trabajar 110.000 horas. Entonces, si yo divido los costos indirectos de fabricación entre las horas máquina, me va a dar 3.864. Eso quiere decir que yo tengo una tasa de costos de aplicación, una tasa CIF de aplicación, horas máquina de 3.864. ¿Ok? Estas tasas lo que me dan a mí nada más son factores de conversión para yo aplicar o para yo, ¿cómo decirlo? Para yo asignar costos indirectos de fabricación. De forma tal que cuando yo estoy asignando costos, no es nada más que yo diga, es que el departamento A se gastó todos los materiales, entonces le voy a asignar todo el costo de los materiales, se lo voy a asignar a ellos, porque probablemente no fueron los únicos. Entonces yo puedo utilizar 5 factores para yo asignar costos, que son las unidades de producción, y acá me dicen cómo calcularlas, los costos de los materiales directos, y acá me están diciendo cómo calcular el costo de la mano de obra directa, y acá también me dicen cómo calcular, o bien las horas de mano de obra directa o las horas máquina. Ahora, acá estas cantidades me las tienen que decir. Si yo no las tengo, no las puedo calcular. ¿De dónde salen estas cantidades? Bueno, en la vida real, de los libros de contabilidad, de los libros donde viene toda la parte de producción. Eso existe, digamos, esos números existen. Si no existe las unidades de producción, entonces no es una empresa que se dedica a manufactura. Profe, digamos, esa tasa de costos indirectos es como para hacer una diferenciación entre los costos entre los costos directos o los materiales, mejor dicho, con lo que es algo, digamos, con lo indirecto. Es como para hacer ahí como una separación o para incluir también o para incluirle el costo total que es directo y que es indirecto. Exactamente. Okay. Justo eso último es, exactamente. Ok. Entonces, veamos acá, un sistema dual para asignar costos. Los procesos de prestación de servicios en departamentos de producción, los departamentos de servicios incurrirán en un costo tanto fijo como variables. Entonces, los costos fijos, realmente la empresa ya casi que los conoce siempre, la empresa los tiene ahí. Pero los costos variables, como la mano de obra y los materiales, siempre tienen elementos directos y elementos indirectos. Entonces, estos van a cambiar en proporción a las variables o al nivel de utilización del servicio. Eso quiere decir que si yo hoy produzco 100 y mañana produzco 500, entonces mis costos variables van a verse afectados por ese nivel de producción. ¿Ok? En contraste a los costos fijos, como por ejemplo la depreciación, los seguros, que son, digamos, representan costos indirectos de proveedor de servicios de largo plazo. Esto quiere decir que si yo tengo una planta de producción que se deprecia por línea recta, entonces si mi depreciación anual es de 2 millones de colones, yo agarro esos 2 millones de colones y los divido entre el total de la producción y le asigno una porción de costos. Y punto. Esos 2 millones de colones nunca me van a cambiar, porque no importa si yo empiezo a producir 100.000, 2.000, 3 millones, 25 millones, si mi método para el cálculo de depreciación es por línea recta, yo voy a tener un monto que es fijo. Y aún así, teniendo un método de depreciación por suma de dígitos o un método acelerado,
yo ya voy a tener un cálculo estimado. Entonces, son costos fijos que yo puedo asignar, ¿ok? No es, si yo utilizo horas máquina para depreciar la planta de producción y una máquina puede durar 1000 horas y yo voy a usarla 200 horas al año, entonces yo igual, a pesar de que es un método acelerado, yo igual voy a tener una tasa de conversión de ese elemento que se me va a convertir en un costo fijo. Y lo que hago es distribuirlo. Asignar los costos fijos es súper fácil, porque los costos fijos ustedes agarran el total de los costos fijos y lo dividen entre el total de las unidades de producción y les asignan esa porción a cada uno de los costos individuales. Entonces, realmente no es muy complicado. El tema es los costos variables, porque los costos variables, como mencionas la palabra, van a variar de conformidad con el nivel de producción. ¿Ok? Profe, Sí, adelante. profe, yo tengo una consulta, profe, en el caso, digamos, de que la máquina, por ejemplo, ya haya cumplido su tiempo de depreciación y ya esté en el periodo del valor residual, eso igual en la contabilidad de costos, digamos, como el costo fijo, se incluye ese valor residual. Sí, debería de incluirse siempre y cuando se tenga algún tipo de instrucción por parte del área financiero contable. Ahora, si yo ya tengo una planta de producción que ya está próximo a llegar a su nivel residual o que ya agotó su vida útil, yo no debería estar usándola, porque entonces significa que ya no sirve. Y si esa planta de producción yo la sigo usando porque resulta que hace 2 años le hice una reparación, un mantenimiento y resulta que todavía sirve para producción, entonces lo que yo tengo que hacer es un reajuste en el valor de mis activos para volver a depreciar ese activo con el nuevo valor, ¿verdad? O sea, ya ahí aplicarían otros conceptos y ya no son tanto de costos, sino más bien financieros, en donde yo le digo a mi contabilidad, bueno, este activo que valía 10 millones ya no vale 10, ahora vale 100.000 colones, pero resulta que con los cambios y las mejoras y el mantenimiento que le di, el valor pasó a ser de 5 millones. Entonces, yo tengo que volver a depreciar sobre los 5 millones, no sobre los 100.000 que me quedaban, porque ya no es valor residual, sino que más bien es un nuevo valor del activo. Y al ser un nuevo valor del activo, ya yo tengo que aplicar la NIC de propiedad, planta y equipo para yo determinar específicamente cuál es el método de contabilización adecuado en estos casos. Y cuando yo ya tenga el reajuste en mis partidas financieras del valor nuevo de ese activo, yo vuelvo a sacar la depreciación, vuelvo a sacar el monto fijo y vuelvo a distribuir costos fijos en el total de unidades producidas. Perfecto, profe, ya comprendí mejor. Entonces, en este caso, lo que se haría es tomar el valor que tendría, digamos, el producto después de ser reparado. Y si no Prácticamente. funciona, entonces tendría que reparar, o sea, reemplazarlo más bien por un producto nuevo. Exactamente, entonces ya ahí aplicaríamos los conceptos de la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, en donde me hablan de el reemplazo de los activos, la sustitución, la mejora por partes, la reevaluación de los activos o el deterioro inclusive. Entonces ya ahí entrarían otros conceptos que ya no serían parte de los cálculos de contabilidad de costos, sino parte de lo que nosotros ya conocemos de contabilidad de propiedad, planta y equipo. Ok, perfecto. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, continuamos. Entonces, como vemos acá, en la mayor parte de las asignaciones de los costos variables y fijos de los departamentos se agrupan de manera que puedan calcularse una tasa total de asignación. Es decir, yo agarro el total de la mano de obra directa. Entonces, yo no voy a llegar y a sumar mano de obra directa más mano de obra indirecta más costos fijos, ¿verdad? El resto de los costos fijos y a eso le aplico una tasa de conversión. Yo no puedo hacer eso, yo tengo que agruparlos por afinidad. Es decir,
Si yo voy a agrupar por mano de obra, yo sumo toda la mano de obra de todos los departamentos. Si yo voy a agrupar por materiales, entonces sumo todos los materiales. Y a eso se le aplica una tasa de asignación de costos. Por eso es que se le llama asignación de costos, porque esa tasa o ese factor que me está dando, que es como lo vimos anterior, unos numeritos que eran divididos entre los costos indirectos de fabricación, yo los puedo ir asignando utilizando, digamos, un método de asignación. Veamos acá, los porcentajes fijos solo cambian si la capacidad del departamento de servicios aumenta o disminuye, debido a un cambio en las necesidades promedio. Entonces, si yo tengo que voy a producir 1000 unidades y voy a asignar la depreciación, entonces el costo fijo de la depreciación cambia si y solo si yo aumento o disminuyo las unidades de producción. Pero si yo fabrico 1000, es decir, si yo estimé 1000 y fabriqué 1000, entonces el costo fijo se mantiene, yo no lo voy a cambiar. Pero si yo estimé 1000 y fabriqué 2500, entonces yo tengo que recalcular el costo fijo, que igual sigue siendo fácil, porque yo agarro el monto total del costo fijo y lo divido entre la nueva cantidad de unidades producidas y lo vuelvo a distribuir por unidad. Y solo los costos fijos presupuestados de departamentos de servicios deben asignarse tanto al comienzo como al final del periodo. ¿Por qué esto? Porque los costos variables se calculan única y exclusivamente al final. Yo puedo presupuestar costos variables, pero los costos fijos se asignan al inicio y se asignan al final. Los costos variables, el dato real de un costo variable se puede ver hasta el final. Entonces, aquí, como menciona la teoría, evitará el traspaso de ineficiencias de un departamento de servicios a otro, a como se reflejó en costos fijos reales, digamos, de departamentos. Veamos acá. Yo tengo un departamento A y un departamento B. Entonces, tengo requisiciones presupuestadas, es decir, cantidad de materiales que presupuesté. El departamento A presupuestó producir 6000 y el departamento B 4000. La empresa total va a fabricar 10000. Requisiciones promedio a largo plazo. Bueno, el departamento A dice que va a producir 9000 y el departamento B 3000, en total 12000. Pero las requisiciones reales, el departamento A tuvo 5510 y el departamento B 3990. Es decir, se producieron 9500 requisiciones en toda la empresa. Si nosotros asignamos los costos de bodega, por ejemplo, si tenemos un costo fijo, el valor presupuestado es de 20,000 y el valor real es de 20,600. Esto es porque variaron mis costos. Y el variable, en el valor presupuestado tengo 15,000 y en el valor real tengo 14,550. Estos son montos que a mí me dan, digamos, por ejemplo, en el presupuestado, eso es cuando yo hago mi presupuesto maestro del departamento de producción. Y en el valor real es lo que me dio la contabilidad de costos después de acumular todos los costos que se asignaron a la producción y me dicen, bueno, mira, el costo fijo total que dio la contabilidad es este y el costo variable que dio la contabilidad es este. Y son montos totales, ¿ok? Entonces, si yo tengo que el departamento A al final hizo un promedio de requisiciones de 9000 y el departamento B de 3000, es decir, de 12000 requisiciones, si yo hago una distribución por cantidad de requisiciones, entonces yo agarro los 9000 entre los 12000 y me va a dar un 75%. Los 3000 entre los 12000 y me va a dar un 25%. Quiere decir que el departamento A tiene una asignación de costos del 75% y el departamento B de un 25%. Es decir, se distribuyen. Al departamento A le toca el 75% de los costos y al B el 25%. ¿Cómo se calcula la tasa de asignación? Se toma el costo variable presupuestado entre las requisiciones presupuestadas. Entonces, veamos acá. Teníamos el costo variable de las presupuestadas, ¿verdad? Que son los 15,000, entre las requisiciones que están acá, que son 10,000 presupuestadas. Entonces, esto me va a dar $1.5 por requisición.
Entonces, si yo agarro y multiplico este $1.5 de requisición por el total de las requisiciones, ya yo voy a poder hacer un cálculo más real. Y hacemos una asignación de costos al inicio del periodo. Vamos a hacer dos escenarios. El escenario antes de que yo empiece a producir y el escenario cuando yo ya terminé de producir. Vamos a ver aquí. Vemos que en bodega los costos presupuestados fijos son de 20,000. Y habíamos dicho en el ejemplo anterior que el departamento A se lleva un 75 y el departamento B un 25. Entonces, partamos que a partir de ahorita toda la distribución que vamos a hacer en este ejemplo es de 75-25. Entonces, de los 20,000, el departamento A se lleva 15,000, que representa el 75%, y el departamento B se lleva 5,000. Esto en cuanto a costos fijos. Los costos variables funcionan igual. Yo asigno los costos, que sería los 15,000 por el 75%, acá abajo podemos ver los cálculos, que son 9,000. Y el 25% de los 15,000 al departamento B. Al final yo voy a obtener una asignación de costos presupuestados de 15,000, de 24,000 para el departamento A y de 11,000 para el departamento B. Esto en cuanto a costos de bodega, fijos y variables. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, que los costos presupuestados fueron 20,000, ¿verdad? Aquí abajo. Pero al departamento A le toca el 75, entonces le asignamos costos fijos en un 75%, 15,000. Y Profe, sí, digamos, ese porcentaje 75-25, digamos, en un caso, la vida real, se estaría asignando con base en qué, digamos, yo lo podría calcular. con base en cualquiera de estas 5 opciones que vimos anteriormente. Por aquí las pusimos. Con base en unidades de producción, en costo de materiales directos, en costo de la mano de obra directa, en horas de mano de obra directa o en horas máquina. La empresa decide cuál es la que va a utilizar. Ok. Uh-huh. Exacto. Entonces, acá en el ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, estamos utilizando, estamos distribuyendo los costos de la bodega por órdenes de requisición o por la cantidad, digamos, de productos que se están produciendo. Entonces, yo estoy utilizando los montos presupuestados. Y como ustedes pueden ver acá, como pueden ver en tenemos la porción que es variable y la porción que es fija. Entonces, para yo calcularlos, el promedio de requisiciones, ¿verdad? Que es la cantidad de requisiciones, el departamento A hizo 9,000 y el departamento B 3,000. Entonces, yo hago una distribución porcentual de los departamentos. Y ese 75-25 que tenemos acá es el que estamos utilizando para distribuir los costos de bodega. Entonces, si yo ya tengo acá que dentro de mis costos fijos presupuestados son 20,000, entonces cuando yo asigno el costo, yo agarro los 20,000 totales y le digo, bueno, el departamento A se lleva un 75% de los costos, entonces yo lo multiplico por el 75. Y el departamento B se lleva un 25. Ahora, para la tasa de asignación de los costos variables, anteriormente vimos acá cuál es la tasa de asignación del costo variable, que es 1.5 por requisición. Entonces, si en el departamento A están presupuestando hacer 6,000 requisiciones, entonces multiplicamos 1.5 por 6,000 me va a dar 9,000. Y el departamento B está está presupuestando 4,000, entonces 1.5 de requisición por 4,000 me da 6,000. Quiere decir que los costos variables asignados totales es de 15,000. Entonces, si ustedes pueden ver acá, los costos fijos 20,000 que están aquí abajo son los mismos que están acá arriba. Si ustedes ven, los costos variables que están acá abajo están acá arriba también.
¿Cuál es la diferencia? Que los costos fijos se asignaron por una asignación porcentual y los costos variables se asignaron por las órdenes de requisición, por la cantidad de requisiciones o la cantidad de productos, que es este que calculamos acá. Entonces, como habíamos dicho ahora en la teoría, ¿por qué la asignación de los costos fijos son fáciles? Porque yo agarro, divido entre lo que necesito dividir y asigno y punto. Hasta ahí llegó. Pero los costos variables van a depender del nivel de producción, es decir, de la cantidad de unidades producidas, sea estimadas o reales. ¿Ok? Tenemos, Digamos, de ventas. perdón. Sería, digamos, como de ventas. Ventas sería el que va marcando ahí más o menos los costos invariables. No, ventas no. Recuerde que aquí estamos hablando de producción. Sí, O pero sea, la... un departamento de producción puede producir 1000 Coca-Colas, Ajá, que si se venden solo 5, qué pena el departamento de ventas. Yo soy costos. profe, Entonces, pero digamos el esa nivel de venta, producción. digamos, Ajá, el nivel de venta nunca va a influir en el nivel de producción cuando ya las cosas están produciéndose. ¿En qué momento el nivel de venta sí me va a afectar la producción? En el momento en que yo voy a presupuestar mis unidades para producir. Pero si yo ya estoy produciendo o yo ya produje las 1000 unidades, el departamento de ventas no tiene nada que ver. Aquí yo o estoy sea, así. digamos, producción, ahí mi pregunta es, ¿producción va a ir después de que ya ventas, digamos, de que ya pasó el turno de ventas? Al Ya revés. cuando ellos dijeron, vamos a vender 1000, pero la realidad en la calle fueron 5, es punto y aparte. Correcto, exactamente. Si departamento de ventas dice, vamos a vender 1000, Ujú, entonces producción dice, bueno, produzcamos 1000. ujú, Ese es el único momento en donde sí interviene el departamento de ventas, porque ujú, entonces yo voy a presupuestar todos mis costos fijos y variables con base en esos 1000 ujú, y voy obviamente a asignar partidas financieras y todo esto que se necesita para producir. ujú. Pero si de esos 1000 se vendieron solo 100, eso es bronca del departamento de ventas. El departamento de producción dijo, usted a mí me dijo que produjera 1000 y yo produje 1000 y aquí están los 1000. Ok, Y estos 1000 cuestan esto porque esto es lo que costó. ¿Ok? ok. Entonces, esto que estamos viendo en este momento es la asignación presupuestada de los costos de producción, o en este caso, los costos de bodega. Digamos, esto puede ser los costos de mano de obra, los costos de materiales directos, cualquier cosa. Lo que estamos viendo es cómo se asigna un costo al inicio del periodo, es decir, cuando estamos a punto de empezar a producir, para yo llegar y decirle a los gerentes, vea, señores gerentes, al final la suma de mis costos variables más mis costos fijos por departamento son, en el departamento A son los 15.000 más los 9.000, 24.000. Y en el departamento B son 5.000 de fijos más 6.000 de variables, son 11.000, que es decir, este resumencito de aquí arriba. Entonces, esto es lo que le va a costar producir lo que el departamento de ventas dice que quiere vender. Cuando ya nosotros hicimos toda la producción, es decir, cuando ya el departamento de producción dijo, listo, ya están los 1000 fabricados, entonces yo utilizo otra vez la asignación de costos, pero esta vez lo hago con datos ya reales, no presupuestados. Entonces, resulta que los costos reales fijos en realidad fueron de 20.600. Yo presupuesté 20.000, ¿ok? Yo presupuesté 20.000, pero realmente no fueron 20.000, al final fueron 20.600. Entonces yo tengo una variación desfavorable de los costos fijos de 600. Igual con los costos reales variables. Yo había asignado 14.250 y al final los costos reales variables fueron 14.550, es decir, tengo una diferencia de 300. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Asignar esos 600 y esos 300. En el departamento A teníamos 15.000 acá y 5.000 acá. Y en el departamento B, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asignar los costos variables. Entonces lo vamos a dividir otra vez entre 75 y 25. Quiere decir
que nuestro departamento A va a tener una asignación de costos de 23.265, cuando antes eran 20.000, y el departamento B de 10.985. Ahora, si vemos ya los cálculos propiamente, el porcentaje del costo fijo es 75-25. Entonces, hacemos la asignación de los costos fijos. Recordemos que los costos fijos no van a variar, salvo que yo haga un cambio en todo mi proceso de producción. Pero los costos variables van a depender de la cantidad de unidades producidas, o en este caso de requisiciones. Vamos a mantener la tasa de asignación de costos variables que habíamos calculado antes, que es la misma, y vamos a ver, antes teníamos acá las requisiciones presupuestadas, que eran 10.000, pero las requisiciones reales fueron 9.500. Entonces, el departamento A fabricó 5.510 requisiciones. Por 1.5 me da 8.265. El departamento B fabricó realmente 3.990 por 1.5, que era lo que me costaba, o el costo variable, me va a dar 5.895, para tener un total de asignación de costos variables de 14.250, y antes teníamos 15.000. ¿Ok? Tenemos dudas hasta ahorita. Esto realmente es como el ejercicio después. Lo que hicimos es que habíamos presupuestado fabricar 10.000, que es lo que está aquí abajo, pero realmente fabricamos 9.500. Entonces, hacemos una redistribución de los costos, ya no con base en lo presupuestado, sino con base en lo real. Y por eso es que el costo fijo no se asigna al final del periodo, solo se asigna al principio, y el costo variable sí se asigna tanto al inicio como al final. ¿Por qué al inicio? Para conocer mi presupuesto de producción, y por qué al final, para conocer mi costo real de producción. Preguntas. Profe, una consulta, digamos, en el caso de que, como usted mencionaba antes, digamos, en el caso de que las ventas me afecten a mí en cuanto a presupuesto o, digamos, o dinero para poder comprar, entonces eso, digamos, en cuanto a los costos fijos, ¿eso se determinan por unidad o por cierta cantidad de unidades? Y en este caso a mí me bajarían, ¿verdad? Los costos fijos se determinan por unidades presupuestadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, ¿por qué? Recordemos que si en mi capacidad de producción yo tengo 1.000, entonces yo distribuyo los costos fijos entre 1.000, pero si al final fabriqué, qué sé yo, 2.500, porque dupliqué mi capacidad de producción por N cantidad de razones, lo que yo voy a redistribuir nuevamente son los costos variables, porque realmente eso es lo que me varió. El costo fijo siempre va a ser fijo, digamos, nunca lo voy a cambiar. Es como cuando nosotros, vamos a ver, el costo del servicio del celular, del teléfono. Todos tienen una tarifa base, y después de ahí lo que gastemos nosotros lo van a cobrar adicional. Entonces, independientemente de cuántas horas usemos el celular, el costo fijo siempre lo vamos a pagar, porque siempre lo vamos a tener. No importa cuántas llamadas hagamos, cuántos mensajes de texto, cuántas veces nos hayamos gastado los datos, que el costo fijo siempre lo vamos a pagar. ¿Qué va a variar? El costo que está por encima del costo fijo, que en este caso son los variables, y por eso es que nosotros los reasignamos nuevamente, ya basados en la producción real. Ah, ok, perfecto, profe. Gracias. Con gusto, Viviana. ¿Quién más tiene alguna consulta? Y si no, bueno, acá vemos que como resultado de utilizar los costos fijos presupuestados que se multiplican por los porcentajes fijos, entonces tenemos la asignación de los costos variables, se multiplicó por el número de requisiciones reales, entonces se calculó una variación desfavorable de los costos fijos y una variación desfavorable de los costos variables. Esto es decir, que hubo una
ejecución de los costos o una subaplicación de los costos. Nosotros presupuestamos más de lo que se produce. Veamos otro ejemplo. Esta empresa que se llama Capricorn Corporation cuenta con la siguiente información con relación a los costos indirectos de fabricación reales y aplicados. El control de los costos indirectos de fabricación son $30,500. Los costos indirectos de fabricación aplicados fueron de $39,700. Los costos indirectos de fabricación aplicados aparecen en las siguientes cuentas. Entonces, tenemos costos de los artículos vendidos, $32,000. Inventario final de trabajo en proceso, $3,500. Inventario final de artículos terminados, $4,200. Si ustedes suman eso, es lo mismo que los costos indirectos de fabricación aplicados. Ahora, tenemos que asignar los costos indirectos. Perdón, solo una pregunta ahí. ¿Qué se refiere al control de costos indirectos? Digamos, cuando hablamos de control de costos, es decir, el total, lo que nosotros logramos controlar. Es decir, todo lo que nosotros logramos identificar como un costo fijo o como un costo variable y los tenemos sumarizados. O sea, es decir, todos los costos que nosotros logramos identificar en el proceso de producción. A eso se le refiere con control de costos. Ok. Entonces, tenemos que asignar los costos indirectos de fabricación subaplicados o sobreaplicados en las cuentas distorsionadas para el uso de la tasa correcta. Y tenemos que preparar asientos contables al final del periodo. Veamos cómo se resuelve esto. Tenemos el saldo sobreaplicado, se asigna como sigue. Tenemos los saldos antes de la asignación. Los costos de los artículos vendidos, $32,000. Aquí teníamos $32,000, que estos son los costos de los artículos vendidos. Luego tenemos el inventario final de trabajo en proceso, que son $3,500. Y el inventario final del artículo terminado, que son $4,200. Para un total de $39,700. Y anteriormente habíamos visto una formulita que es para sacar las tasas de aplicación. Entonces, al costo de los artículos vendidos lo dividimos entre el total de los costos sobreaplicados, que serían los $39,000, entonces nos va a dar una tasa, un número que es de 9,200. Estos 9,200, estos 9,200 son los que me están dando acá. Y nosotros podemos ya calcular específicamente cuál es el monto. Vamos a calcularlo nosotros acá con calculadora. Entre 39,700. 32,000. Ok, eso me va a dar 0,80. Si lo multiplicamos por 100, me va a dar una tasa de conversión de un 80,60. Si nosotros agarramos ese 80,60, lo intentamos asignar, perdón un momento, si nosotros intentamos asignar ese nivel de conversión a estos 9,200, a estos 9,200 que nos están dando ya para nosotros decir esto es lo que vale, entonces vamos a poder sacar los cálculos del costo de los artículos vendidos, ¿verdad? El inventario final de trabajo en proceso, es decir, esto es lo que vale y lo aplicamos por la tasa. Entonces es este primero, vamos a ver, eran 80 punto algo, 32,000. Profe, disculpe, me perdí de dónde salían los 9,200. Los 9,200 me los dan del ejercicio, digamos, que es el costo. Ajá, que es el costo. 32,000, es que estoy con la calculadora del celular, entonces me equivoco con el número. 700 por ¿ok? Entonces, al yo calcular el 32 entre el 39,000
me va a dar una tasa de un 80 punto y resto por ciento. Si nosotros lo multiplicamos por los 9.200, que es el monto que es el saldo sobreaplicado, nos va a dar una sobreaplicación en los costos de artículos vendidos de 7.416. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio con el inventario final de trabajo en proceso y el artículo de los artículos terminados, entonces yo lo que estoy haciendo es calculando la distribución de los costos sobreaplicados. Veamos acá. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me decían es asigne los costos, ¿verdad? Que asignemos los costos de fabricación sub o sobreaplicados en este caso. ¿Cuándo sabemos cuándo es sub y cuándo es sobre? Si nosotros presupuestamos por encima de lo fabricado es sub. Si nosotros presupuestamos por debajo de lo real, entonces es sobreaplicado. Y cuando nosotros tenemos, si ustedes recuerdan la cuenta T, vamos a ver si puedo hacer esto aquí. Nunca lo he hecho, pero vamos a ver si puedo. Dibujar acá. Tenemos la cuenta T. Entonces, la cuenta T, acá lo que va a hacer es, de inventario, acá me suman y acá me restan, ¿cierto? Porque recordemos que esto es una cuenta de activo. Entonces, si yo ya tengo acá en mis costos asignados, ¿verdad? El costo de los indirectos de fabricación, porque al final cuando nosotros reversamos todos los inventarios, lo tiramos al costo para poder sacar cuál es la utilidad, entonces le tenemos que asignar costos adicionales, ¿ok? Los costos indirectos aplicados a nuestro inventario, es decir, lo que nos cuesta el inventario es de 39.700, que habíamos hecho los costos indirectos de fabricación que teníamos del ejercicio, que son 30.500, y tenemos los costos indirectos de fabricación sobreaplicados, es decir, que tenemos costos adicionales a lo que nosotros habíamos presupuestado, ¿verdad? Que es lo que vamos a asignar. Entonces vamos a colocar los 39.700 de este lado y vamos a hacerle la contrapartida con los 9.200 y los 30.500. ¿Qué pasa si queremos hacer el asiento del auxiliar para nosotros ver los costos indirectos de fabricación sobreaplicados? Entonces, tenemos una reversión para poder aplicarlos al tipo de inventario. Reversamos este asiento, ¿verdad? Lo pasamos al debe y los vamos a asignar al costo de artículos vendidos, que es lo que ya vendimos, ahora al costo de inventario de trabajo en proceso, que es lo que teníamos, y al inventario de artículo terminado. Nosotros acá teníamos, voy a hacer esto aquí, teníamos acá el inventario en proceso y los terminados y los vendidos. Entonces hacemos una tasa de conversión de igual forma y nosotros lo que hacemos es aplicarlo para poder sacar cuál es el porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos en el asiento contable. Preguntas. Profe, para ver si entendí, entonces en este caso, los costos indirectos de fabricación aplicados fue que yo presupuesté, digamos, más de lo que realmente utilicé, de los 30.500, ¿es así? Más bien eso es al revés. Cuando yo Ah, ok. sobreapliqué, aquí, cuando yo sobreapliqué, más bien yo presupuesté menos de lo que gasté. Y, Ah, ok, ok. si yo presupuesto más de lo que yo voy a gastar, esto es una subaplicación de los costos. Ah, ok. Entonces quiere decir
que ese porcentaje que me da abajo quiere decir que de estos 9.200, 7.416 fue que yo gasté en costo de artículos vendidos, ¿es así? No realmente, quiere decir que el total de la producción, yo le tengo que asignar costos que no es asignado a los 3 tipos de inventario que tengo, que son los costos que ya vendí, los productos digamos, los artículos ya vendidos, luego al inventario de trabajo en proceso y al de artículos terminados. Recuerden que Ah, ok, yo ok. presupuesté 30.500, pero realmente gasté 9.200 de más. Esos Ah, ok. 9.200 de más tengo que asignarlos. En contabilidad de costos trabajamos ese concepto, asignación de costos. Entonces, esos 9.200, ¿a qué se los asigno? A los ya vendidos, al inventario de trabajo en proceso y al producto terminado. Con eso yo ajusto mis costos y ya tendría una contabilidad de costos más real, porque ya tiene los costos completamente aplicados. Ah, ok, perfecto, profe. Ya entendí, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, entonces, si yo subapliqué, es que yo presupuesté menos, ¿cierto? Si usted subaplicó, Ajá, si yo subapliqué, es decir, que yo utilicé menos de lo que subpresupuesté. ok, menos de lo presupuestado. Ajá, si yo tengo un sub, es que mis costos reales son menores a los presupuestados. Y si yo sobre, entonces quiere decir que mis costos reales son superiores a los presupuestados. Ok, Digamos, la base con la que se parte es el presupuesto. Entonces, para la tarea, ¿qué tenemos que hacer para la tarea? Yo les voy a poner un par de ejercicios en donde se les pide calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación con base a las unidades de producción, la capacidad normal y la capacidad esperada. Ya vimos un ejemplo de esto, en donde yo digo, tengo tantas unidades, tengo tantos costos de indirectos de fabricación, y yo empiezo a hacer las divisiones para calcular las tasas de aplicación. Ahora, también se les va a pedir que apliquen las tasas de producción con base digamos, utilizando como guía las bases de aplicación, que sea unidades de producción, costos de los materiales directos, de la mano de obra directa, de la mano de obra directa y de horas máquina. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, digamos, el ejercicio de la división de los if entre cada uno de ellos para sacar una tasa de conversión. ¿Ok? Entonces, el ejercicio pareciera sencillo, pero es que hay muchas cositas que ustedes tienen que calcular acá para llegar a la tasa de aplicación, donde yo les diga, yo no les voy a dar el monto de los costos, digamos, el monto de los costos indirectos de fabricación. Yo les voy a dar varios rubros para que ustedes sumen el costo indirecto de fabricación y luego puedan calcular cada una de las tasas. Para que tengan en cuenta de que probablemente en los ejercicios vienen muchos conceptos que están en el glosario que les coloqué. Entonces, si les dice el monto de los costos primos es tanto, ustedes van y repasan cuál es el concepto de los costos primos para que ustedes sepan cómo es que están compuestos los costos primos y sepan si a ese costo primo simplemente lo utilizan como están o si al costo primo le tienen que sumar o restar algo también para poder llegar a los costos que les están pidiendo. profe, digamos, de lo que yo recuerdo ahorita es que el costo primo es la mano de obra directa más los costos directos. Exactamente. Y solo como acaba de decir que se puede restar algo, entonces ya me dejó ahí la duda. No es como de que me diga si se suma o se resta, pero ¿qué concepto lleva a que yo restaría para obtener un costo primo? Por ejemplo, que yo le dé a usted el costo primo y que le dé la mano de obra directa y usted tenga que aplicar en una fórmula los materiales directos. Que aplicarlo sería que yo saque los materiales directos. Exactamente. Ok, ok, ok. Ujú. Sería como utilizar la formulita de cada uno de los costos, porque también por ahí menciona los costos de conversión y entonces, dependiendo de lo que les pida,
así es como lo van a calcular. Esto es súper importante porque cuando ustedes ya estén en la vida real trabajando en contabilidad de costos, probablemente a ustedes le van a decir, tenemos que asignar estos costos a toda la producción. O sea, no les van a decir, tome la tablita de las fórmulas para que se guíe. O sea, no se lo van a decir. Ustedes van a tener que entender qué es un costo fijo, qué es un costo variable, cuándo se subaplica, cuándo se sobreaplica, cuándo se asigna, cuándo no se asigna, qué es una tasa de conversión, cuándo se sub o sobreaplica un costo, en qué momento se asignan, em, eso que hablábamos ahora, el ejercicio de que yo hacía una asignación de costos al inicio y al final del periodo, cuáles se asignan al inicio y al final y cuáles no, eso es súper importante. Como ve, la contabilidad de costos tiene un elemento práctico muy específico, pero es más fuerte en su concepción teórica. Es decir, lo más importante es que ustedes dominen todos los elementos teóricos, porque en el momento en que estén con una práctica o en la vida real, cuando ustedes conocen esos conceptos, automáticamente están aplicando, a diferencia de la contabilidad financiera, que ustedes sí tienen que aprender a calcular, por ejemplo, la depreciación, y ustedes saben que hay muchos tipos de depreciación, entonces ahí sí es cierto que tienen que esperar a que les digan cuál es el método que usa la empresa, cómo lo calculan, si lo hacen a mano, si tienen un registro, un libro de diario, si tienen un auxiliar, si tienen un sistema, o si ya lo tienen presupuestado. En contabilidad de costos es muy variable ese elemento, pero si ustedes saben que es, por ejemplo, un costo variable, entonces lo más seguro es que cuando lleguen a trabajar a una empresa que haga contabilidad de costos, ustedes vean una partida contable muy relacionada a un costo variable. Por ejemplo, si yo soy la Bimbo y yo fabrico el pan blanco, entonces un costo indirecto, un material indirecto es la sal que le echan, porque, digamos, la sal no es la materia, no es el material directo primordial para hacer el pan, sino que la harina. Entonces, ya ustedes van a poder identificar cómo diferencian los costos en los diferentes elementos de producción. Preguntas. Profe, nada más una consulta como para aclarar lo de su aplicado es, La, digamos, por ejemplo, si es sobreaplicado, quiere decir que yo gasté más y lo tengo que distribuir entre eso, pero si es sobreaplicado, quiere decir que es dinero, digamos, que en ese momento yo no gasté. Entonces, en ese caso, nada más como para entender cómo aplicaría eso, digamos, cómo yo asignaría eso si es dinero como que no gasté, nada más como para aclararme esa duda. Realmente no es que no sea dinero no gastado, sino que recuerde que la sub y la sobreaplicación está con referencia al presupuesto. Entonces, aunque yo tenga una sub o una sobreaplicación, igual yo debo asignar los costos. Pero si yo tengo asignados costos de sobra, entonces yo lo que hago es restárselos. Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, el asiento sería la inversa, porque entonces más bien mis costos indirectos de fabricación estarían por debajo del presupuesto. Entonces lo que tengo que hacer es rebajar mis costos indirectos de fabricación, igual que acá. Lo que hago es que más bien les quito, y el asiento contable sería la inversa. Ah, ok, entonces en ese caso se restaría más bien. Exactamente, o sea, no es como que yo llegue y lo ponga en negativo, sino que como cuando hacemos un asiento contable, que para rebajar la cuenta banco lo ponemos al lado del haber. Entonces, funciona exactamente igual. Para nosotros asignar los costos, tenemos que asignarlos según, digamos, el tipo de costo, que ya sea sub o sobreaplicado. Entonces, si yo tengo sobreaplicación de los costos, tengo que asignárselos. Si tengo subaplicación de los costos, también tengo que asignárselos, porque la contabilidad de costos tiene que llegar a un momento en donde se reflejen los costos reales de la producción. No es como que yo no gasté la plata, porque al final no es un presupuesto financiero esto que estamos viendo, sino un presupuesto de producción que tiene elementos
propios de producción. Ahora, si en el camino la plata se gastó, ya esos son otros 100 pesos. Nosotros lo que tenemos que hacer es asignar los costos. Profe, en ese ejemplo que usted acaba de mover, eso era una subaplicación, ¿verdad? Estoy usando Sí, una sobreaplicación. una sobre. Sí. Vamos a ver. O sea, usé menos costos. No, al contrario, más bien yo había presupuestado 30,000 y más bien gasté 9,000, 39,000. Entonces ahí es una No, este es mi presupuesto y si yo gasté por encima está sobreaplicado al costo. Si estuviera por debajo del presupuesto estaría subaplicado al costo. Ok, recordemos que la base para medir esto es el presupuesto. Si yo estoy por encima del presupuesto, está sobreaplicado. Si estoy por debajo del presupuesto, está subaplicado. Ok. Ujú. Profe, entonces, digamos, si es subaplicado, querría decir que entonces, en base a este periodo, que digamos que yo realicé este presupuesto y resulta que hice más, entonces quiere decir que para el siguiente lo haría en base a lo que me dio eso, digamos, calculando menos presupuesto, decirlo así entonces. Exactamente. Yo utilizaría los datos reales de la producción anterior o los costos reales para presupuestar nuevamente. Ah, ok, ya ahora sí me quedó muy claro, muchas Ujú. gracias. Con mucho gusto. Muy bien, ¿tenemos dudas? Si no, con eso estaríamos finalizando la tutoría de hoy. Agradeciéndoles, como siempre, la participación. Me gusta mucho que participen y que hagan bastantes preguntas, eso es muy bonito. Y obviamente recordarles que la videotutoría va a estar siendo colocada entre mañana y mucho pasado mañana para que la puedan revisar si tienen alguna duda. Y la presentación de esta videotutoría si les queda colocada hoy apenas finalicemos la sesión virtual. También les recuerdo que la tarea va a estar habilitada entre hoy y mañana en la mañana, entonces la pueden revisar con calma y si tienen alguna duda pueden recurrir al foro de dudas o bien pueden escribirme por medio del chat de la plataforma y con gusto ahí vemos las dudas que tengan. Ideal sería que utilicen el foro de dudas para que sus dudas también retroalimenten el proceso de aprendizaje de sus compañeros y así tal vez la duda de alguno de ustedes sea la duda de todos los demás. Y que también a los demás compañeros que no tienen dudas ahorita, revisen también el foro de dudas, porque a veces ahí se plantean respuestas que son un poquito más detalladas y tal vez les pueda ayudar a comprender mejor lo que están realizando. Está bien, muchísimas gracias, profe. Muy buena la clase de hoy. Me quitó muchas dudas que tenía. Con mucho gusto, bueno, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en la siguiente tutoría. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe, buenas noches. Gracias, buenas noches, Gusto. hasta luego.